Buenas tardes, buenas noches, no importa si es de día, si es al sol o a la luna, eh, este programa no va a dejar de tener vigencia cuando lo vean, porque vamos a abordar a una familia que lleva mandando en el Cauca desde el siglo XVI, desde los primeros conquistadores, eh, y que no tiene mayores atributos para haberse puesto el remoquete de gente de bien, porque el primer Valencia que llegó fue Pedro de Valencia, a finales del siglo XVI, a Popayán. Se puso el de Valencia porque le pareció chévere ponerse el de. Acá mucha gente a veces se pone una L en un apellido para parecer judío, o a veces se ponían el D para parecer de la aristocracia española, de la corona, pero en realidad estamos hablando de un filibustero, de un comerciante que hizo plata en Morrocoy de oro, no sé cómo se llamará, en esa Popayán de la colonia. Pero no vamos a ir tan atrás, simplemente estoy diciendo que la familia que nos ocupa hoy, que son los Valencia, llevan 4 siglos jodiendo. Pero antes les quiero presentar a un invitado que tengo, él nos va a acompañar de ahora en adelante. Se llama Bojotico, se mueve de esta manera muy lindo. Él se alimenta de vidas humanas, ahora está controlado, le dimos unas pastillas para atemperar su hambre insaciable. En este momento disfruta de comer almas en Persia, en la antigua Persia. Ya son 1700 los muertos que tienen esta barriguita, está llenito y se mueve, y él nos va a acompañar. Es una persona bastante tierna, lo aman mucho la derecha colombiana, incluso hay un candidato que también se llama De la Espriella, el de suena, les pega mucho, que promete que si Colombia vota por él, este cerdito los va a consentir con sus bombas. Así que me lo saludan y me lo respetan. Este es un regalo de Alfredo Zúñiga, que vive en Houston, Texas, donde la gente en Texas quiere mucho a Bojotico. Bueno, entonces, esta semana, que es la semana de posterior a las elecciones, es la semana, perdón, posterior a la oficialización de las fórmulas vicepresidenciales. El gran tema fue Juan Daniel Oviedo. Entonces nos tuvieron con Oviedo desde el domingo 8 de marzo, porque sacó 1.200.000 votos, doblando la votación que sacó él para la alcaldía de Bogotá en el 2023, que sacó 600.000 votos, y mucho petrista despistado, en una estrategia más que discutible, votó en masa por él, gracias a las peinadas sucesivas que le pegó a Victoria Eugenia Dávila de Génico en los debates de la derecha. Pero se les olvidaron que este hombre pues es de derecha. Entonces duraron en un reality fastidiosísimo, domingo, lunes, martes, hasta que el jueves en la tarde se difundió un video de el señor Juan Daniel Oviedo entrando a la casa de Paloma Valencia, y Paloma Valencia diciéndole: ay, ¿cómo está, señor vicepresidente? Felicitaciones. Y pues Oviedo se suponía iba a usar ese capital político para ir a la alcaldía de Bogotá, pero decidió que había urgencias inmediatas. Yo no sé si el señor tiene problemas económicos o lo que sea, pero dilapidó su capital político yéndose a hacer fórmula vicepresidencial del uribismo. Y ha sido patético. Ha sido patético porque
Paloma, a pesar de que es mujer, manda como hombre. O sea, manda como manda un gamonal. Manda como mandaban sus antepasados en Popayán. Eh, Manda como manda la gente de bien. Entonces Paloma, en una entrevista que le hizo Cambio, les dejaron en evidencia su homofobia. Pues ya esto, cuando ustedes ven este video, pues todos saben a lo que me refiero. Y Oviedo volvió a comprobar que estaba en el lugar equivocado. Pero no vamos a hablar de Oviedo, sino vamos a hablar de los Valencia. El próximo capítulo de Gente de Bien, de una vez lo anuncio, va a ser sobre los Lacerna, que es la otra parte de la familia de Paloma Valencia, y he visto unos memes en redes sociales donde dicen que estos son los familiares de Paloma. Entonces muestran a Mario Lacerna, los creadores de los Andes, recibiendo a Einstein en Bogotá. Entonces dice, los familiares de Paloma Valencia, por parte de la mamá, por Lacerna, eran amigos de Einstein. Y muestran abajo a esa foto fea y además descontextualizada de Iván Cepeda en los diálogos de paz de La Habana. Por cierto, ¿cuándo va a salir Santos a decir que Cepeda le sirvió a él mucho para el proceso de paz? Porque no defiende a Cepeda, porque se defiende, lo mandé un comunicado y diga, ese señor se tomó las fotos con Iván Márquez porque estaban en La Habana dialogando como todos ellos. Habían generales allá. Pero no entiendo por qué. Debe ser porque Juan Daniel Oviedo es la ficha de Santos, ¿no? Bueno, entonces los Valencia llegaron a Popayán. Usted llega a Popayán, la ciudad blanca de Colombia, le dicen, porque todas las casitas son blancas. Han tratado de catolizar esa ciudad. Incluso su gran montaña esconde secretos de los NASA, de los PAES, de los indígenas que estaban ahí antes de que llegara gente como los Valencia, que eran aventureros que llegaban en barcos con ratas, comiendo lo que sobraba. Preparaban una galleta que se llamaba bizcocho y las ratas se comían ese bizcocho. Entonces quedaba solamente el polvo del bizcocho revuelto con mierda de rata, bueno, todo eso, y los viajes duraban 3 o 4 meses. Y estos llegaban con fiebres, con escorbuto, comiendo rata. La mitad estaba enferma, la otra mitad estaba sana, muertos de sed, y llegaban y se creían mejores que los indios, todos sucios, cochambrosos, oliendo a baúl, a cuero quemado. Y este Pedro de Valencia llegó así, y entonces se apropiaron de tierras y nos quieren hacer creer el cuento pues que son mejores porque son blanquitos y los otros son inferiores porque son indígenas. Así se ha puesto la discusión después que Iván Cepeda revelara su fórmula vicepresidencial, que es la mayora Aída Quilcue, defensora de los pueblos indígenas del Cauca, cuyo esposo, William Legarda, fue asesinado por la Seguridad Democrática en diciembre del 2008. Iba en un carro de una misión médica y el ejército disparó 18 veces sobre ese carro. 18. Y después dicen que fue una equivocación. Querían matar a Aída Quilcue, mataron al esposo. Esto no es ninguna suposición, yo hablo con factos. Hay una condena sobre 7 militares que dispararon contra ese carro. Entonces, mientras Paloma busca a un gomelo de Bogotá, Iván Cepeda se va a los pueblos ancestrales. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Retomar el árbol genealógico de los Valencia requiere un tiempo tan largo como el que tuvo Vince Gilligan para hacer Breaking Bad, y nadie va a querer hacer una historia
de 172 horas sobre los Valencia, porque son muy aburridos, hay gente que va a misa, todo eso, pero sí podemos acercarnos a dos descendientes de ella que son relativamente cercanos en nuestro tiempo. Uno es Guillermo Valencia, senador de la República, gobernador del Cauca y enemigo jurado de los indígenas, como han sido los Valencia a través de sus 4 siglos de historia en América. En 1912, en el Cauca, recorría sus campos Manuel Quintín Lame, cuya familia trabajaba o era casi esclavizada por los Valencia en esa época. Quintín Lame hizo una reivindicación de los derechos de los indígenas sobre la tierra, derechos además amparados en la historia y en la moral, y él iba en contra de algo que se llamaba terraje. Perdón, a veces hablo como Navarro Wolf, pero no es que me hayan hecho un atentado ni nada, sino es simple problemas de dicción. Pero es terraje con doble R. Esa palabra es muy importante que la tengan en cuenta, porque esto era un sistema que obligaba a pagar al indio con días de trabajo el uso de la parcela de un hacendado. Esos problemas todavía hay en Colombia, y en 1912 los había identificado Quintín Lame, que era hijo de Nasa, de padre blanco, un tipo que sabía de derecho, que escribía muy bien. Hay 3 libros que son fundamentales para entender el pensamiento indígena del Cauca. Uno es Los pensamientos del indio que se crió en la selva. Es un libro que le molesta mucho a los Valencia, porque ahí queda registrado cómo el bisabuelo de la señora Valencia trataba a Quintín Lame como, abro comillas, asno montés. O sea, rebajaba, aunque algunos animalistas radicales pueden decir que lo subía al estatus de asno. En ese libro, Quintín Lame, que era un gran escritor, contó todos los vejámenes que gente como los Valencia le hicieron. El punto es que he visto una campaña mediática muy agresiva a favor de Paloma, y en ellas dicen que no estamos muy seguros si el señor Guillermo Valencia, que además era poeta en esa época, el que no era periodista, los ricos eran poetas o periodistas, es que tenían mucho que hacer, no estaban las plataformas, entonces eran el club, whisky, ser periodista o ser poeta. Guillermo hizo un poema que algunos incautos dicen que se parece a los de Silva. No es cierto, Guillermo es un pésimo poeta, mediocre, y el poema Narcos así lo indica. Un paréntesis que me gusta mucho hacerlo: tenemos que sacar del ostracismo a el señor Harold Alvarado Tenorio. Es un tipo que es el único tipo que en la literatura colombiana dice la verdad. Y en una antología que hizo hace unos años, cuyo prólogo lo hizo el gran Antonio Caballero, habla de lo mediocre que era Guillermo Valencia. Entonces ahora están diciendo que no es muy seguro que Guillermo Valencia ordenó la tortura de Quintín Lame, que fue torturado y fue escupido por él. Hay registros de eso. Fue expulsado del Cauca en 1925. Las referencias de la tortura están en 2 libros que fueron publicados en 1972. Se llaman Siervo de Dios y Amos de Indio, que era de un periodista payanés. Esos deben estar en alguna librería de usados, pero ahí está ese registro. El señor, gracias a Iván Cepeda, estamos hablando de Quintín Lame, ¿no? Y todos quieren reducir a Manuel Quintín Lame a que era
el nombre de una guerrilla, de la primera guerrilla indígena del siglo XX. Y que entonces la Guardia Indígena es guerrillera porque existió la Manuel Quintil Lame. Y por ende es guerrillera Ida Quilpué. Pero gracias al nombramiento de Ida Quilpué estamos hablando de historia en Colombia. Es que la izquierda nos puso a hablar de política y nos puso a hablar de historia en Colombia y nos puso a hablar de reivindicaciones sociales que son tan peligrosas para la derecha hegemónica. Por eso el miedo. Este señor Valencia, que pues lo están defendiendo tanto los medios que todos saben cuáles son, fue expuesto a una humillación pública muy madre para un indio, que fue en las calles de Popayán, públicamente le cortaron forzosamente su cabellera. Eso para un indio es como para un católico eyacular sobre una hostia. Esto es una blasfemia y una herejía. Entonces, para que ustedes vean que en Popayán igual la gente no le está comiendo a los Valencia, en el 2025 se bajaron un busto que había del señor Guillermo Valencia y lo arrastraron por las calles de Popayán, los indígenas. Los Valencia, Casa Valencia se cae a pedazos en Popayán. Entonces Guillermo Valencia tiene un hijo, porque además se reproducen. Se llama Guillermo León Valencia. Él fue parte de esa camarilla represora conservadora. Y Guillermo León Valencia logra lo que su papá no pudo. Su papá, el poeta, perdió 2 elecciones, una con Marco Fidel Suárez y otra con Enrique Olaya Herrera. Guillermo León gana la elección de 1960 y ocurre algo que nos afecta a nosotros directamente, a usted y a mí, a los muchachos que están en el control. Y es que se puede decir fácticamente que por culpa de los Valencia el conflicto colombiano se ahondó, se pervirtió y se volvió ya una masacre constante tanto de un lado como del otro. Durante los años que mandó el general Rojas Pinilla, logró hacer una paz con las guerrillas liberales que surgen de la represión conservadora y que tiene en el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán el momento más candente y álgido, cuando estalla el Bogotazo, 9 de abril de 1948. Logra Rojas Pinilla una paz con los guerrilleros de liberales y 50 familias se van a vivir a Marquetalia. En Marquetalia, Guillermo León Valencia, hijo, o sea, el abuelo de Paloma Valencia, destruye la confianza que había tenido los guerrilleros para hacer esa paz con el Estado y manda una operación con 16,000 soldados contra 50 familias donde había niños en Marquetalia. Lo más grave no es eso. Lo más grave es que profesores como Jacques April en la historia de la ciudad colombiana narra cómo Estados Unidos, porque además esta gente es la calla de Estados Unidos, o sea, bien impusieron su yugo a los indígenas porque creen que ellos son superiores a los indígenas, pero también creen que hay alguien superior a ellos que son los gringos. Por cierto, otro saludo para Bojotico, que se aburre solo a veces. Necesita comida, necesita almas para alimentarse. Almas para alimentarse siempre han necesitado esta gente gringa
y por eso usan, según Jacques April, en el libro Historia de la Ciudad Colombiana, usan napalm por primera vez en Marquetalia. El napalm es una gasolina gelatinosa que se pega en el cuerpo y te lo va a comiendo como ácido. Hay una famosa foto de un periodista norteamericano donde vemos a una niña saliendo de la masacre de My Lai completamente desnuda porque se la está, el napalm está actuando sobre su cuerpo. En Marquetalia murieron 550 campesinos, fueron pasados a bayoneta y a napalm, y uno de los sobrevivientes se llamaba Manuel Marulanda Vélez, y Manuel Marulanda Vélez después fue el comandante de las FARC y hizo todas las cosas horribles por la cual la historia lo condena y por lo cual Comunes fue arrasado en estas elecciones, porque la gente pues no es boba y se acuerda, pero ahí surge su resentimiento y su odio de una traición generada por un Valencia. Entonces ya tenemos los Valencia siempre en el poder y está Paloma. A Paloma nos la quieren vender como alguien de centro, no lo es, está claro. Hace unos años se hizo famosa que ella estaba hablando pues en su casa en Popayán y atrás había un cuadro como del Sagrado Corazón de Jesús, pero era Uribe. Uribe como si fuera el Sagrado Corazón de Jesús. Eso es lo que piensa ella de Uribe. Y Uribe cree que la pueden volver progresista porque le pusieron al lado a un homosexual. Y creen que son progresistas porque tienen un homosexual y una mujer. Pero no. Al contrario, es una traición al movimiento LGBTIQ+, y Paloma a su vez traiciona a las mujeres y al movimiento feminista. Y pues el señor Oviedo cometió de los peores errores de cálculo político que en mi joven vida he podido ver. Y así les va a ir. Y ahí tienen fracturada a la derecha y le están haciendo un favor a Iván Cepeda. Pero Paloma, fiel a su apellido y a su raza, la raza que ella cree que tiene, todavía propone que el Cauca se parta en 3. Uno para los blancos, otro para los indígenas y otro para los negros. Y fuera del micrófono dice que es que son indios, joden mucho. Así que yo sí tengo que agradecerle pues al señor Iván Cepeda, que nombró la semana pasada a Aida Quilcué, y tengo que agradecerle a la señora Paloma Valencia, que nombró a su vez a Juan Daniel Oviedo, porque por eso estamos hablando de esto. Y porque Aida Quilcué significa todo lo que odia Paloma Valencia. Así que estas elecciones son tan interesantes que nos pusieron a hablar de historia. Este fue otro capítulo de Gente de Bien. No se pierdan la próxima semana que van los Lacerna. Los Lacerna, ese cuento de que es que eran amigos de Einstein. Bueno, el otro era amigo de Epstein. Hasta luego.